Qué gozo es contar con su compañía en este repaso general de nuestra lección. Este es el número 2 y estamos estudiando el tema El amor de Dios triunfa. Vamos a recordar durante todos estos 3 meses que a pesar de las circunstancias difíciles que la iglesia, que usted y que yo vivamos en la vida, el amor de Dios siempre gana, siempre triunfa. Y estamos recorriendo la historia de la iglesia desde que Cristo la fundó con los apóstoles hasta la segunda venida. Ese va a ser nuestro estudio, por qué tiempos vamos a pasar, qué es lo que nos va a suceder y cómo encontrar la verdad en Cristo Jesús. El tema número 2 se titula ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio de patreon.com/Daniel Herrera. Y nuestro texto lo encontramos en Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué este texto? Bueno, porque los hijos de Dios en la tierra fuimos advertidos por Jesús que nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis problemas, vas a tener dificultades por tratar de seguirme a mí. Claro, peores tengo cuando no sigo a Cristo, porque el diablo es muchísimo más malo y perverso. Pero en cambio seguir a Cristo es una gran bendición, pero no está garantizado para los que hemos empezado a seguir a Cristo que tengamos un valle de rosas en la vida. No, vamos a tener dificultades. Por eso dice, no te preocupes, tendréis aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Y aquí hay una linda promesa que nos dice, bueno, yo estoy con ustedes, yo los acompaño, yo estoy a su diestra para protegerlos. Durante el estudio de esta semana nos concentraremos en la destrucción de Jerusalén en Mateo 24 y cómo eso se parece y lo que siguió después a lo que nosotros vamos a vivir. Y toda la reacción que hay en cualquier persona tiene que ser fruto de la misma causa, ¿cierto? Yo amo a Cristo por amor o lo puedo amar por egoísmo, que ya no sería amor. ¿Qué es por amor? Es la sustancia y es la esencia de tener a Dios en nuestra vida. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, Dios nos invita a tenerlo a Él en nuestra vida para mantenernos siempre de nuestro lado. Sin embargo, aquí adentro hay algo que se llama el egoísmo. Mis gustos, mis preferencias, o escuchar la voz del enemigo. Y entonces resulta que nuestra vida debe tomar una decisión seria. O voy a ser fiel o voy a ser infiel. Y eso va a determinarlo el hecho de si yo vivo en el amor del Señor o tengo mucho egoísmo en mi corazón. El egoísmo quita a Dios del centro, me pone a mí en el centro y en realidad eso le permite al diablo manejar nuestras vidas. Así que bueno, nos encanta que nos acompañen. No olviden visitar nuestra plataforma www.patreon.com/Daniel Herrera. Ahí usted va a encontrar tremendos temas de liderazgo, de crecimiento familiar, va a encontrar temas de herramientas bíblicas. Visítanos y suscríbete para que patrocines nuestro trabajo y nuestros productos. Bueno, vamos con el punto número 1. Estrategias. Una estrategia es algo que mi oponente hace, pero yo no entiendo qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, la estrategia de Satanás cuando llegó Eva al árbol fue el engaño. Habían unas cosas prácticas. Había un árbol, había una orden de Dios para no comer de ese árbol y habían unos elementos claves para que Eva no fallara. Entonces él utilizó una estrategia que se llama el engaño. La estrategia del engaño es la favorita de Satanás. Vamos a Génesis capítulo número 3 y vean ustedes lo que él dice en Génesis 3, versículo número
1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí está el engaño. La estrategia fue engañar. Usó las palabras de Dios, pero las cambió. Y eso es lo que ha venido haciendo con la Biblia. Usa las palabras de Dios y las cambia, las tergiversa, las aplicamos en un contexto que no es, y esto es escuchar la voz de Satanás. Terrible. Con que Dios le dijo que no coman de todo árbol, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo, coman de todo árbol, menos de este. Y la estrategia funcionó porque Eva empezó a hablar. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, etcétera, etcétera. Así que las estrategias de Satanás tienen dos caminos. Uno, engañar. Engañar. Y el engaño es toda una situación hipnotizante en donde la misma Eva, en el capítulo número 3 de Génesis, versículo número 6, se usan tres palabras. Miren conmigo. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Vieron cómo es un asunto hipnótico el engaño? Vio que el árbol era bueno y era un árbol malo. Vio que el árbol era agradable y en realidad era desagradable. Codiciable cuando debió ser repulsivo. Y que alcanzaba sabiduría y encontró fue ignorancia y error. Así que la primera estrategia es el engaño. El resultado es engañarnos. Pero lo segundo que quiere hacer es destruirnos, porque Él odia a todos los que aman a Dios. Los odia, nos odia cuando amamos a Dios. Y es un odio asesino. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está. Quiere destruirnos y quiere dañarnos. Miren que es un progresivo de destrucción hasta pararse encima de uno y desaparecerlo. Hurtar, matar y luego pararse encima de nosotros y desaparecernos, y eso es destruir. Así que un primer punto en esto del amor y del egoísmo es que el diablo trabaja con sus propias estrategias, ¿cierto? Engaña y destruye. Vamos a un segundo punto. Mateo 24. Mateo 24 es uno de esos capítulos que hemos leído muchas veces y hay que decir lo siguiente. ¿Qué se dice en Mateo 24? Este es un capítulo, míralo aquí, se llama de doble aplicación. Este sistema ocurre mucho en los libros del Antiguo Testamento, en los profetas, porque, por ejemplo, Isaías 66 es otro de doble aplicación. Por eso algunos versículos se refieren a la restauración de Israel después de los años 70, pero también se refiere a la restauración de Israel cuando Cristo venga, y es Israel la iglesia. Mateo 24 ocurre lo mismo. Cristo comienza a narrar los hechos de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dos generales, Tito y luego otro, fueron y destruyeron absolutamente la ciudad. Ese fue nuestro tema de la semana anterior. Pero Cristo, aparte de explicar la destrucción de Jerusalén dentro de los mismos textos, nos guió con otros textos para que nos dijera, así como pasó en Jerusalén, todo lo que pasó en Jerusalén, así exactamente serán muchas cosas en la venida del Hijo del Hombre. Se llaman textos de doble aplicación y es la forma como Dios se esfuerza para darnos a conocer detalles antes de que suceda. Eso se llama una parte de la profecía, porque profecía no es solo darme detalles antes de que sucedan, sino el profeta tenía tres labores: traernos el amor de Dios y darnos el mensaje, amonestarnos en el pecado y hablar del futuro que realmente era de Dios. Así que cuando usted tenga un profeta, que no, que yo soy su profeta, yo no te creo, porque ahora yo tengo una relación directa con Dios, como dice en el Nuevo Pacto. Si tanto hablamos del Nuevo Pacto, dice, ya no habrá nadie que intermedie con ustedes. Venga cada uno conmigo y yo le enseño. Jeremías capítulo 31 al 33. Ahora, ¿en qué se basa Cristo
para hacer una doble aplicación en Mateo 24. Lean conmigo en el libro de Eclesiastés algo muy interesante que dice Salomón cuando comienza a escribir este libro. Saben que el libro de Eclesiastés es el libro que Salomón escribe cuando sale de su apostasía, de haber sido pagano y malvado y haber abandonado a Dios, y escribe ese libro. Por eso es que él dice tantas veces, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Ese carro que usted quiere tener, se lo compra, te dar cuenta que eso es por vanidad. Esas 10 casas que quiere tener, eso es por vanidad. Lo mejor es amar a Dios y poder tener esas cosas. Pero ahí en Eclesiastés nos coloca un principio que podemos aplicar a Mateo 24, y me refiero a Eclesiastés 1, 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Esto se llama la historia se repite. Como la historia se repite, miren que en Mateo 24 Cristo dijo, igualito que va a suceder en la segunda venida de Cristo, sucedió en los tiempos de Noé. Y en Mateo 24, igual que sucedió con la destrucción de Jerusalén, igual va a suceder con la segunda venida de Cristo. Así que cuando leemos Mateo 24 y todo lo que esta semana nos va a llevar a esa historia, bueno, esa misma historia se va a volver a repetir. ¿Cuál es la gran ventaja? El amor de Dios. O sea, ese Dios tan lindo diciendo, bueno, con estos necios hijos que yo tengo en la tierra, les voy a revelar por dónde van a pasar, qué les va a suceder. ¿Para qué? Para que estén informados. Segundo, para que se preparen. Y tercero, para que su fe no les falte. Y seremos perseguidos. Y nada que nos va a llevar Dios antes de la persecución a la iglesia, sino ¿qué fin tendría darnos todos los anuncios de Mateo 24? Estaremos aquí para el tiempo de crisis, pero esto que estamos haciendo es avisándonos para el tiempo de crisis. Vamos al punto número 3. Anuncios proféticos. Veamos este texto interesante. Y me refiero a Amós capítulo 3, versículo número 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué cosa tan linda. No hará nada el Señor. O sea, ¿a quién le tiene que pedir permiso a Dios? Si es Dios soberano, grandioso y majestuoso. Pero dice, vea, yo no voy a hacer nada sin que se lo revele a los profetas. Y los profetas se lo van a decir a ustedes. Y eso se llama la Biblia. La palabra de Dios. Hay un sistema profético que es que Dios reveló absolutamente todo. Y miren, una de esas revelaciones la vamos a encontrar en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos a ver qué pasó con la iglesia cristiana en esa caída de Jerusalén. Cómo se comportaron ellos, cómo reaccionaron, qué hicieron. Saben, estamos llamados a imitar a la iglesia primitiva. Cuando digo iglesia primitiva, nos referimos a la iglesia de los apóstoles, la que dejó Cristo, la que tenía la verdad pura y madura. Y es una verdad que debemos investigar para saber hacia qué camino nos quiere llevar el Señor. Así que estas características las vamos a estudiar, pero dice el Señor, todo se lo he revelado, todo se lo mandé decir, que no te cojan desprevenido. El punto es que no tengo tiempo para leer la Biblia, Señor, yo estoy muy ocupado y pareciera que a veces el Señor tiene que mandarnos al hospital, a la clínica o a la cama para que uno tenga tiempo de leer la Biblia. Pues esto no debe suceder así. Todos los días tomemos tiempo. ¿Por qué? Estamos hablando de la lucha entre el amor y el egoísmo. Y el egoísmo es una cosa que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para que me surja. El ser creído, el supervalorarme, el sobredimensionarme, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Los seres humanos somos así, el diablo nos tienta. Pero la lectura de la Santa Palabra nos permite acercarnos al Señor. Es como un agua que cae sobre nosotros. Cambia al marido, cambia a la esposa, cambia a los hijos. Pues bueno, empecemos a leer la Biblia en la casa. ¿Acaso quién dijo que la Biblia es de unos y es de otros? La Biblia es de todos los hijos de Dios. Y aquí hay un mensaje muy claro. Yo no voy a hacer nada sin que lo revele a los profetas. Ay, Señor, ¿y dónde está eso que usted le reveló a los profetas? En la santa palabra de Dios, y haríamos bien en estudiarla cada día. Y vamos al punto número 4, fidelidad. Fidelidad. Voy a leer en el
de Apocalipsis capítulo 12, el versículo número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aunque el diablo intentó meter el egoísmo, el amor del cielo y de Dios siempre permaneció en los corazones de sus hijos aquí en la tierra. Siempre ha habido un pueblo fiel a Dios. Se han llamado valdenses, se llamaron reformadores, hoy nos llamamos Iglesia Cristiana que seguimos a Jesús con sus mandamientos, pero aquí hay algo muy claro. La fidelidad trae momentos difíciles y el dragón está lleno de ira y vendrá a ser una persecución. ¿Pero sabe que no va a perseguir a todos? No. Aquí dice muy claro que el resto de la descendencia, los últimos que queden para cuando Cristo venga, serán perseguidos porque guardan los mandamientos de Dios. Miren qué trampilla tan bien hecha. Los mandamientos ya no hay que guardarlos, dicen algunos predicadores. Cristo ya los guardó por ti, nosotros no tenemos que ver nada con la ley. Pero aquí dice muy claro que la última descendencia será perseguida por querer guardar los mandamientos. ¿Y por qué los quiere guardar? Porque aman a Dios. No porque guardan los mandamientos para que Dios los ame. Dios ya los ama. No para que Dios los salve. Dios ya los salva. Pero está incluido dentro del paquete de este amor y egoísmo el guardar los mandamientos de Dios. Entonces mire lo que ha hecho el diablo. La mayoría del mundo cristiano, entre comillas, lo ha convencido de que nada con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él va a perseguir solo a los que guarden los mandamientos, los 10 mandamientos, y me refiero a los de Éxodo 20, no los del catecismo. Compare los del catecismo con Éxodo 20. Pero dice que aparte de perseguirlos porque guardan los mandamientos de Dios, es porque tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué significa? Dan testimonio de Cristo. Y cuando dicen Apocalipsis, más adelante dice que el testimonio del Espíritu de profecía se refiere a toda la palabra profética, a la Biblia también y a los escritos que vinieron después para la iglesia por revelación de Dios, que conocemos como el Espíritu de profecía. Entonces, vamos a ser perseguidos por dos cosas: por dar testimonio de Cristo, por leer la Biblia y querer vivirla, pero sobre todo porque seremos fieles a todos los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué tengo yo en mi corazón? ¿Tengo amor? Pues 1 Juan 4:8 dice que el amor es una persona, es Dios. Y para tener amor hay que tener a Dios en nuestro corazón. Y eso es muy sencillo. Una relación íntima, diaria, constante, que nos permita enamorarnos pletóricamente de Él, completamente de Él. Pero por el otro lado está el egoísmo. Y el egoísmo es satánico. ¿Qué es el egoísmo? Señor, yo puedo solo. ¿Usted cree que yo voy a levantarme temprano, Señor, con lo cansado que estoy, para estudiar la Biblia e irme a trabajar? No, yo me voy sin estudiar la Biblia. ¿Usted cree que voy a ponerme a orar, Señor? No, yo me voy sin orar. ¿Cree que voy a ir a la iglesia a colaborar y a integrarme en lugar de ir a criticar? No, Señor, yo voy a criticar. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta? Claro que estas cosas tienen que estar integradas en nuestra vida, porque si no integras la Biblia, la lectura de la Biblia, la oración constante y el ir a trabajar por el prójimo a través de las obras de la iglesia, pues yo lo que tengo es egoísmo. Lo que tengo es egoísmo. Necesitamos que el Señor reemplace ese egoísmo por amor. Y entonces Él podrá hacer sus obras en nosotros. Por eso dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál luz? La luz del amor de Dios que he recibido. ¿Y para qué? Para que vean vuestras buenas obras, vuestro buen testimonio. ¿Y al final qué? Glorifican ellos a mi Padre que está en los cielos. Pues bienvenido a este emocionante estudio número 2. No se pierda ninguno de nuestros repasos diarios y vamos a agradecer al Señor por esta oportunidad. Padre bueno, gracias por la oportunidad de tener estos temas tan lindos. Ayúdanos a entender Mateo 24, ayúdanos a entender la crisis, ayúdanos a entender cómo el egoísmo debe irse de nuestras vidas y ser reemplazado por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.